Hola, buenas tardes. Bueno, estamos muy contentos de poder seguir nuestro ciclo de webinar. Hoy día estamos en nuestra quinta charla online. Ha resultado todo muy bien. Y bueno, el tema que nos convoca en esta oportunidad es inmunonutrición y enfermedades respiratorias, a cargo de nuestra académico docente de la carrera de nutrición y dietética de la Universidad Autónoma, Christine Crane, doctoranda en nutrición y alimentos de la Universidad de Chile. Y esperamos que sea un tema interesante. Es un tema que recién está demostrando sus primeras investigaciones y evidencias. Por lo tanto, les doy la bienvenida. Les recuerdo que pueden ir dejando todas sus preguntas al respecto en el icono que está en la pantalla. Todas las preguntas las vamos a responder al final de la charla y también les recuerdo responder la encuesta de satisfacción. Así que los dejo con nuestra académica Christine Crane. Muchas gracias, Astrid, por la presentación. Bueno, como bien comentaba Astrid, acerca de este tema, si bien hay evidencia y por supuesto este último año se ha dado también la pauta de todo lo que es inmunonutrición, vamos a ver algunos metaanálisis que se han realizado en un comienzo y vamos a terminar con algunos consejos más bien prácticos en cuanto a la alimentación para mantener una adecuada nutrición que finalmente va a llevar a tener una buena inmunidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para comenzar vamos con el concepto de inmunonutrición, que se refiere principalmente a la modulación del sistema inmunológico mediante la modificación de los nutrientes de la dieta, ¿ya? Y esta inmunonutrición también ha sido denominada como la nutrición de las 4 I's, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la nutrición regulando, ¿ya?, la inmunidad, la infección, la inflamación y la injuria, ¿ya? Por eso se ha denominado este concepto de este modo. Ahora sí, ya vamos a ver de lleno a lo que nos indica la evidencia acerca de algunos nutrientes y la regulación de este sistema inmune. Podemos ver que el sistema inmune es como este paragüita que vemos acá, ¿no es cierto? Si el paraguas está completo, ya bien sellado, ¿sí?, con una buena nutrición, este sistema inmune nos va a poder defender y cubrir de estos microorganismos, toxinas, los alérgenos, parásitos o células malignas cancerígenas, ¿ya? Considerando que esta regulación del sistema inmune también puede ser mediada por una serie de barreras que tenemos naturalmente, dentro de ellas, en primer lugar, la piel, que es el primer, ¿no es cierto?, la primera barrera que se presenta frente al medio externo. Posteriormente también todo lo que son las mucosas, al mismo tiempo el tracto gastrointestinal, que finalmente también es una de las primeras interacciones que se genera con los elementos de la alimentación, ¿no es cierto?, versus en nuestro organismo, y al mismo tiempo una serie de elementos que van a estar involucrados en protegernos de estos agentes externos. Si bien esto en condiciones ideales, ahora, si nuestro sistema inmune está débil, ya sea por patologías previas, por una mala nutrición, por una serie de factores ambientales que puede estar generando que esta barrera no esté tan impermeable y tenga algunas fallas, ¿no es cierto?, todos estos elementos van a poder ingresar, proliferar y generar problemas de forma más fácil, ¿sí? Ahora es importante que cuando hablamos de inmunonutrición o hablamos de nutrientes específicos que pudieran ser de ayuda para ciertas patologías, siempre hay que tener presente que un alimento por sí solo o un nutriente por sí solo no va a tener efectos ya contra alguna patología en cuestión. ¿A qué me refiero con esto? Quiero alejarnos de este concepto que hay a nivel público de que si, por ejemplo, yo como
mucha naranja, no me voy a enfermar, o si, por ejemplo, yo como, no sé, muchas almendras, no me va a pasar esto, ¿no es cierto? Porque lo que es el sistema inmune no solamente depende de un alimento específico, sino de la mezcla de estos alimentos de forma armónica, junto con sus nutrientes, asociado también a factores ambientales y al mismo tiempo otro tipo de elementos como los mismos estilos de vida que puede llevar el sujeto, que puede estar influenciando en que este sistema inmune se mantenga indemne y en mejores condiciones, ¿sí? Bueno, yendo a la evidencia en sí, en el caso de la vitamina A, cuyas fuentes son principalmente como vitamina A como tal, como retinol, está presente en el huevo, en los lácteos, en mantequillas, también en los hígados en general, más conocido acá, ¿no es cierto?, como la panita, y en su forma vegetal, principalmente como los carotenos, en lo que son los alimentos vegetales de colores naranjos, como la zanahoria, pomelo, ¿no es cierto?, o también verde oscuro, brócoli, espinaca. Y este retinoide como ácido retinoico va a tener efectos promotores en la proliferación de las células T que están involucrados en lo que es el sistema inmune, la respuesta adquirida, ¿no es cierto? Y por otra parte también esto va a tener relación con la respuesta de estos anticuerpos. Por otra parte también se ha visto que los carotenoides tienen efectos antioxidantes, modulando, disminuyendo los niveles de especies reactivas del oxígeno, más conocidos como los famosos también radicales libres. Y por otra parte también se ha visto que este ácido retinoico puede aumentar o elevar la producción de las sustancias surfactantes a nivel pulmonar, ¿cierto? Lo que va a disminuir el daño pulmonar agudo y al mismo tiempo el síndrome de dificultad respiratoria aguda en patología respiratoria, ¿ya? Entonces esto es lo que muestra la evidencia al respecto, en donde la vitamina A no solo estaría promoviendo esta proliferación, sino también la diferenciación de estas células T reguladoras. Ahora, en el caso del ácido ascórbico y la vitamina C, si bien tenemos recuerdos, yo creo todos nosotros desde nuestra niñez, en donde era muy frecuente asociar el consumo de ácido ascórbico o de vitamina C con la prevención del resfriado común, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la evidencia al respecto? Nos habla de que dosis de 6 a 8 gramos de ácido ascórbico por día se asocian con una duración y gravedad menor, ¿ya?, de los síntomas de resfriado común, considerando una disminución de los síntomas en un 46% en un plazo de 24 horas, ¿ya? El tema sí que esta dosis de 8 gramos sobrepasa con creces lo que es los niveles máximos tolerables recomendados del consumo de ácido ascórbico, que están dentro del rango de los 2000 miligramos día. ¿Ya? Entonces habría que cuestionarse también esta dosis a ver si qué tanto vale la pena o qué otros efectos adversos puede tener, considerando que la vitamina C es una vitamina hidrosoluble y cuando está en elevadas cantidades se elimina por la orina o las heces, o al mismo tiempo en grandes cantidades puede generar un cuadro diarreico, entonces hay que estar atentos ahí, ¿ya? Por otra parte, también relevante considerar que la biodisponibilidad de la vitamina C es de un 100% cuando se entrega en dosis de 200 miligramos día, pero disminuye al 33% con una dosis ya de 1250 miligramos en un sujeto sano. Entonces también aquí deberíamos cuestionarnos, por otra parte, si estas megadosis de ácido ascórbico son realmente adecuadas en una sola tanda, ¿no es cierto? Quizás sería mejor repartir dosis de 200 miligramos durante el día para tratar este tipo de patología o disminuir la sintomatología. Se los dejo ahí como una posible opción considerando los porcentajes de absorción. Ahora, lo que respecta a la vitamina D, bueno, la vitamina D ha estado bastante escuchada, ¿no es cierto?, de moda en los últimos años, principalmente porque tenemos un gran porcentaje de nuestra población, y no solamente de la población chilena, sino a nivel mundial, que cursa con déficit de esta vitamina, ¿sí? Esta vitamina D, la vitamina D3, que es principalmente la de origen animal,
está presente en los alimentos principalmente en pescados grasos, en huevos, sardinas y en mantequillas, en lácteos fortificados también, pero la obtenemos principalmente en base a la luz solar, ¿cierto? Debido a que con este precursor que nosotros tenemos de la vitamina D, que es el colesterol, gracias a la irradiancia eritémica que se genera con la luz solar, podemos generar esta vitamina D que posteriormente debe ser activada en hígado y posteriormente en riñón para que ejerza su función mediante las hidroxilaciones pertinentes, generando esta 1,25 de hidroxivitamina D, que es la forma activa de la vitamina D. Esta vitamina D se ha visto que tiene también injerencia en el aumento de la proliferación de las células T y disminución de las células TH1, que son las helper, ¿no es cierto?, regulando la relación entre ellas y al mismo tiempo disminuyendo lo que es la famosa tormenta de citoquinas, que me imagino que es un concepto que también han escuchado mucho cuando se habla de el COVID, ¿ya? Este aumento de citoquinas proinflamatorias que están generando también aún más daño, ¿sí? Por otra parte, esta vitamina D activa ha sido asociada a una menor entrada viral y al mismo tiempo una menor replicación, ¿ya? Lo que a la larga va a generar una disminución del daño pulmonar generado por estas patologías respiratorias, ¿sí? Por lo tanto, entonces se ha determinado que la suplementación con vitamina D reduce el riesgo de infecciones agudas, del tracto respiratorio superior, ya, lo que ha llevado a una especulación de que puede tener un papel importante en la respuesta ante el COVID-19 como tal. En el caso de la vitamina D, otra es la vitamina liposoluble, vitamina E, que se presenta principalmente en alimentos ricos en lípidos, palta, aceites, frutos secos principalmente, ¿ya? Con su representante que ha sido documentado que tiene mayor actividad antioxidante como alfa-tocoferol, va a estar promoviendo el aumento también de la proliferación de las células T y también va a tener efectos sobre la producción de especies reactivas del oxígeno, disminuyéndolas, reduciéndolas, ¿ya? Y por otro lado también va a generar un efecto protector en las membranas celulares, evitando la lipoperoxidación por estas especies reactivas del oxígeno, ¿ya? Todos estos elementos de conjunto nuevamente van a tener un efecto protector a nivel pulmonar, en el caso de patologías infecciosas, ¿ya? Entonces también se ha determinado que en el caso de residentes de hogares de ancianos que recibieron dosis de 200 unidades internacionales por día, durante un año de vitamina D mostraron que disminuían la incidencia de infecciones del tracto respiratorio superior, pero no del inferior. Por lo tanto, aún así tenemos que ser cautelosos con la evidencia, ¿ya? Este es un metaanálisis del año 2019 en donde se evaluó los efectos de la suplementación con antioxidantes y omega 3 para el síndrome de dificultad respiratoria aguda en adultos, ¿ya? Lo que podemos observar acá es que se vieron efectos positivos de la suplementación sobre los niveles de oxigenación de estos pacientes, pero los resultados no fueron concluyentes en cuanto ni a la mortalidad, ni a los días de UCI, ni a los días de ventilación mecánica o la falla orgánica. Por lo tanto, nuevamente volvemos a documentar que faltan aún más estudios concluyentes al respecto, ya para llegar a una conclusión como tal de una suplementación masiva a todos los pacientes que tengan patologías respiratorias. En el caso del EPA y DHA, que son ácidos grasos de la serie N3, ¿no es cierto?, omega 3, presentes principalmente como DHA y EPA en los pescados, ¿sí? Ha sido documentado algunos beneficios, dentro de ellos sus efectos antiinflamatorios, sobre todo porque estarán promoviendo la síntesis de lo que son las famosas resolvinas, protectinas, marecinas, que van a atenuar la inflamación, y al mismo tiempo tiene efectos antiplaquetarios y posibles efectos antivirales. Pero, junto con estos potenciales beneficios, también tenemos potenciales efectos adversos de la suplementación con EPA y DHA,
que se han observado. Dentro de ello tenemos también un aumento de la susceptibilidad a la oxidación por las especies reactivas de oxígeno, generando mayor estrés oxidativo y al mismo también una disminución del clearance del virus, ¿no es cierto? Entonces podría también tener efectos perjudiciales en las patologías respiratorias, ¿ya? Por lo tanto, por el momento no se recomienda la suplementación con ácidos grasos omega 3, ¿ya? Al menos hasta que tengamos más ensayos aleatorizados y controlados. Todavía ir con la suplementación con omega 3 en pacientes con patologías respiratorias con cuidado y precaución, ¿ya? Bueno, este trabajo que les voy a mostrar, yo encuentro que es bastante interesante porque fue ahora de este año, fue una pequeña revisión que se hizo referente a el posible efecto de quercetina, y ácido ascórbico en conjunto como una opción terapéutica para lo que es el COVID, ¿sí? Quercetina es un polifenol, ya que se ha visto in vitro, ya en resultados en células, que tiene efectos antivirales y al mismo tiempo inhibe la actividad proteolítica de estos virus. Y por otra parte, el ácido ascórbico también se ha visto in vitro que promueve la resistencia celular a esta infección. Entonces, finalmente en este trabajo los autores concluyen que para disminuir, digamos, la gravedad de la patología una vez que esté instaurada, como profiláctico se recomiendan dosis de 250 a 500 miligramos 2 veces por día de quercetina, que cuando veamos la cantidad de quercetina que tienen en general los alimentos es una dosis mucho mayor a la que se ingieren en alimentos, y dosis de 500 miligramos 2 veces por día, ¿ya? Al mismo tiempo, ya con pacientes con la patología o casos severos, se recomiendan dosis de quercetina de 500 miligramos 2 veces por día. Y en el caso del ácido ascórbico, ahí se recomiendan megadosis, ya estamos hablando de 3 gramos cada 6 horas por 7 días, lo cual es bastante, ¿ya? Entonces, nuevamente, esto en realidad son conclusiones obtenidas por los autores luego de leer literatura al respecto, por lo cual tenemos que ser cautelosos también a la hora de tomar estas decisiones. ¿Sí? Ahí sí. Bueno, referente a los protocolos de inmunonutrición asociados al COVID-19, son un poco, como les comentaba, mucho más tímidos en cuanto a los elementos que hay que entregar, debido a que, como bien sabemos, esta es una patología bastante nueva. Entonces, ¿cuál es la indicación? Que a la hora de admitir al paciente ya se debe suplementar con todos los vitaminas y minerales y elementos traza, de acuerdo a la dosis que indica la RDA, y al mismo tiempo se recomienda suplementación con vitamina D en caso de déficit, ¿ya? Que esto también lo podemos ver frecuentemente en nuestra población. Una vez que ya el paciente está admitido durante su estancia hospitalaria, la recomendación está dada por continuar con la suplementación de electrolitos y al mismo tiempo agregar ácido fólico, vitamina B12, la vitamina D, y agregar también un suplemento alto en proteína, ya más que nada principalmente para disminuir la disminución de masa magra durante la estancia hospitalaria. Entonces, como se fijan los protocolos en relación a la inmunonutrición en estos pacientes COVID, son bastante tímidas, cautelosas, y también está en relación a la evidencia que se ha visto en otras patologías similares, ¿ya? Porque todavía no hemos generado mucha evidencia nueva al respecto. Entonces, para resumir un poquitito lo que les estaba comentando, ¿ya? Tenemos entonces una serie de eventos que se generan ante una patología respiratoria, ¿sí? Y al mismo tiempo tenemos una serie de nutrientes que están regulando estos eventos, ¿ya? Dentro de ellos quiero irme acá a lo que es el cuadro de la replicación viral, que hablábamos de que puede estar regulada por vitamina D, ¿no es cierto? Y algunos compuestos fenólicos. Al mismo tiempo, la inflamación sostenida generada por una patología de esta índole
puede ser modulada de forma positiva por una buena relación entre los ácidos grasos esenciales, que son omega 3 y omega 6. Al mismo tiempo, puede ser regulada de forma nociva, ¿no es cierto?, aumentando esta inflamación con un alto consumo de azúcares simples, un alto consumo también de hidratos de carbono, ¿cierto? Por eso también es importante evitar el consumo de estos elementos en exceso, ya considerando que la recomendación de la FAO-OMS de azúcares es de no más de 10% de las calorías totales y que ya se observan efectos benéficos del consumo menor a 5% de los azúcares totales, ya ir más que nada por esa línea. Desde el punto de vista también de la inflamación, el consumo de fibra dietaria diariamente va a generar también que tengamos una microbiota más saludable a nivel intestinal y al mismo tiempo una mejor generación de los ácidos grasos de cadena corta producidos por esta microbiota que tienen inferencia en la modulación de la inflamación, ¿ya? En cuanto a las enzimas antioxidantes, aquí tenemos varios micronutrientes que están participando en el aumento de su actividad, pero particularmente selenio, que es uno de mis micronutrientes favoritos, debo decirlo, ya se incorpora, es un micronutriente bastante interesante porque se incorpora dentro de las estructuras de las proteínas, ¿no es cierto?, de estas enzimas, ya como lo que es la glutatión peroxidasa, que va a estar detoxificando, ¿no es cierto?, el peróxido de hidrógeno de agua, y por otra parte también en las tiorredoxinas, que también tienen funciones reductoras y antioxidantes, y por otra parte también el zinc, que va a tener también una participación estructural en los dedos de zinc, que está involucrado en la transcripción de ciertos factores que posteriormente pueden estar modulando tanto lo que es la inflamación como el estrés oxidativo, ¿ya? Y finalmente, a nivel de estrés oxidativo, todas las vitaminas que hablábamos anteriormente, vitamina E, vitamina C, beta-caroteno y polifenoles, que van a estar involucrados en la regulación de este estrés oxidativo, no solamente disminuyendo las especies reactivas del oxígeno, sino que también regulando la producción de las especies reactivas de nitrógeno, ¿cierto? Evitando posteriormente la oxidación de macromoléculas y finalmente disminuyendo el daño que se pueda generar a nivel pulmonar. Ya que esto es un poquito un resumen de lo que hablábamos anteriormente desde el punto de vista más biológico. Entonces, después de todo esto, la gran pregunta que yo creo que se están haciendo ustedes, independiente de lo que les acabo de contar, es simplemente decir, bueno, ¿cómo entonces, si yo soy una persona que me considero relativamente sana, o si no, o si soy una persona de riesgo de enfermar, cómo puedo promover un mejor estatus inmunológico? ¿Cómo puedo estar más sano o cómo puedo estar mejor preparado a la hora de enfrentar una patología respiratoria? ¿Ya? Entonces partimos de esa base, ya hablábamos en un comienzo que si nosotros tenemos un adecuado estado nutricional, también vamos a estar promoviendo un mejor estado inmunológico, ¿sí? Cubriendo los requerimientos de vitaminas y minerales que necesitamos, ¿ya? De aquí, bueno, sabemos que el COVID, el aumento de la gravedad específicamente de COVID, se asocia también en pacientes con obesidad, pero ahí no solamente también tiene que ver el peso, sino también tiene que ver cómo ese paciente con obesidad, normopeso o bajo peso, está desde el punto de vista de los niveles de micronutrientes y vitaminas, ¿sí? Que puede que no tengan relación directa con el peso en cuestión. Entonces, vamos a ir con las recomendaciones dietéticas ahora, un tema un poquito más cercano. Entonces, tenemos el ácido ascórbico, ya hablábamos cuáles eran sus funciones. El RDA, o la recomendación diaria de este ácido ascórbico, está entre los 75 a 90 miligramos por día para mujeres y hombres respectivamente. Entonces, ¿cómo podemos cubrir este requerimiento de ácido ascórbico? Ya con la ingesta de 2 kiwis cubrimos el requerimiento de ácido ascórbico, ya una naranja o una taza de frutillas, por dar un ejemplo. ¿Qué significa esto? Que en términos prácticos, para yo mantenerme bien nutrido, no necesito realmente un suplemento, sino que nada más necesito consumir diferentes tipos de alimentos durante el día que contengan, ¿no es cierto?, diferentes tipos de nutrientes. ¿Ya? Entonces, con esas dosis ya podría estar cubriendo fácilmente los requerimientos de ácido ascórbico diario. El tema importante sí es que la RDA son requerimientos
de nutrientes diarios. ¿Qué significa eso? Que yo todos los días tengo que ingerir ese nutriente. Nos sirve si un día, por ejemplo, me como 4 naranjas y al otro día no me como ninguna fruta, ¿sí? Es ingesta diaria. Entonces eso es un tema que lo recalco porque de repente hay una confusión. En el caso de la vitamina D, ya hablábamos cuál era su fuente. Un cuarto de lata de jurel, esta típica lata de jurel que se compra en el supermercado, aporta 250 unidades internacionales, considerando que la recomendación diaria de esta vitamina son 600 unidades internacionales. ¿Ya? Media lata de atún nos aporta 200 unidades internacionales y una taza de leche fortificada 120 unidades internacionales. Considerando ya entonces que consumiendo, por ejemplo, media lata de atún más 2 tazas de leche o 3 tazas de leche, que es lo que indica la guía alimentaria en el día, ya asociado además a tomar 15 minutos de sol 3 veces por semana, ya estaríamos cubriendo la vitamina D necesaria. Importante, son 15 minutos, tomar sol 3 veces por semana, el dorso de la mano, ya es importante sin bloqueador solar, ya que si colocamos bloqueador solar no se genera esta síntesis de vitamina D. Ya entonces 15 minutitos y es suficiente para generar o sintetizar esta vitamina D. En cuanto a más recomendaciones dietéticas, la vitamina A, la dosis de RDA va entre 700 a 900 microgramos día, ¿ya? Y la podemos alcanzar. Un huevo aporta 90 microgramos, media taza de zanahoria ya aporta betacaroteno, que posteriormente es convertido a la vitamina A, y esta aporta 534 microgramos por media taza. O sea, ya con media taza de zanahoria al día y un huevo estaríamos listos con lo que es la vitamina A. Importante siempre que los alimentos que tengan betacaroteno, como la zanahoria, la cocción aumenta la absorción del betacaroteno y al mismo tiempo el agregar algún tipo de materia lipídica, como podría ser una cucharadita de aceite, aumenta la absorción de este betacaroteno y posteriormente favorece la conversión de vitamina A. Por otra parte, el hígado, más conocido como la panita, 60 gramos, que es un poquito más que la palma de la mano, va a aportar 6.000 microgramos de vitamina A. Entonces ya ahí con un trocito de hígado ya estaríamos incluso por sobre los requerimientos de esta vitamina. ¿Sí? En cuanto a la vitamina E, también importante antioxidante, recordar también que hay una relación bastante interesante entre ácido ascórbico y vitamina E, ya que una vez que la vitamina E cumple su función antioxidante, queda oxidada, y la vitamina C va y recupera su función reduciéndola, ¿no es cierto? Entonces hay una simbiosis ahí bastante interesante, y si tenemos una buena ingesta de vitamina C, los requerimientos de vitamina E no aumentan, sino que se mantienen estables en el tiempo. Entonces, el RDA de la vitamina E es de 15 miligramos día, ya considerando que una cucharadita de aceite de soya aporta 8 miligramos de vitamina E. ¿Por qué hablo del aceite de soya? Porque si ustedes revisan el famoso aceite vegetal, que es el que habitualmente venden en todos los supermercados y el que aparece como una flor de maravilla adelante, pero si ustedes revisan atrás dice 90% aceite de soya, ¿ya? Entonces, finalmente, este aceite de soya nos va a aportar vitamina E, y por otro lado, en realidad, el perfil de ácidos grasos del aceite de soya es bastante bueno, ¿ya? Bueno, 26 almendras, que es una porción, aporta 5 miligramos de vitamina E, y 3 cucharadas de palta, 1.2 miligramos de vitamina E para todos los amantes de la palta que están escuchando esto. En cuanto al zinc como tal, este micronutriente que ya hablamos su función, el RDA es de 8 miligramos en mujeres y 11 miligramos en varones, considerando que está distribuido de forma ubicua en varios alimentos, carnes, huevos, las legumbres también tienen una buena cantidad de zinc, pero aquí algo que llama bastante la atención, el contenido de zinc en ostras, que si bien las ostras no son un alimento de consumo diario ni muy habitual,
sí llama la atención que en una cantidad de 8 unidades aporta 11 miligramos, o sea, ya cubre todos los requerimientos de zinc. ¿Sí? DHA-IEPA, el ácido graso derivado entonces de la serie, N3, contenido como tal principalmente en jurel. Un cuarto de lata jurel tiene 1200 miligramos, pensando en que los requerimientos van entre 300 a 1000 miligramos día, ¿ya? Media lata de atún 730 miligramos y salmón 1400 miligramos en 100 gramos. Entonces acá se fijan el jurel o el atún, que son alimentos bastante asequibles, ya que se pueden encontrar en cualquier supermercado, tienen un buen aporte de este DHA y EPA. En el caso del omega 3, como tal, no como DHA y EPA, lo podemos encontrar también en alimentos de origen vegetal, como lo son las nueces, linaza, chía, pero la conversión de este N3 a su forma activa, el DHA y el EPA, es bastante bajita porcentualmente. Entonces, en este caso, se recomienda mejor asegurarse con un consumo de DHA y EPA directamente del pescado. ¿Ya? Y para finalizar, en el caso ya de selenio, mi querido selenio, ya contenido en principalmente en alimentos integrales, arroz integral, pan integral, también está en pescados, considerando que su requerimiento día es de 55 microgramos. Importante acá que los alimentos integrales como el arroz integral o el pan integral tienen mayor contenido de selenio que lo que tienen el arroz blanco o pan blanco. Entonces también considerarlo. También tiene factores antinutricionales como fitato, que está asociado a fibra, pero también tiene mayor cantidad de selenio. Entonces es importante igual ahí de vez en cuando variar y agregar alimentos de origen integral. La quercetina que les comentaba anteriormente, que las dosis entregadas son del rango de los 500 miligramos o más cuando se entregan como suplementación, y al mismo tiempo se está evaluando también los niveles de ingesta seguro de quercetina. Ya está contenido en los arándanos, en media taza tenemos 147 miligramos, en la cebolla morada 22 miligramos por la porción de media cebolla, y en la manzana roja 5 miligramos. Ya hay varios trabajos que hablan de los niveles de absorción de esta quercetina, y se ha visto que el consumo de 2 manzanas por semana aumenta en 10 micromolar los niveles de quercetina en plasma. ¿Ya? Entonces, bastante interesante también ver que quizás el consumo regular de estos alimentos con quercetina pueden elevar los niveles de este polifenol en sangre y puede tener a larga efectos beneficiosos. ¿Ya? Entonces, para finalizar, relevante lo que hemos conversado desde el punto de vista de la prevención. Más allá de los nutrientes o los inmunonutrientes que se tienen que entregar cuando el sujeto ya está enfermo, tenemos que dirigir nuestra mirada hacia qué hacer para evitar que este sujeto enferme con gravedad, ¿ya? O qué hacer para que este sujeto responda mejor ante un cuadro infeccioso, ¿sí? Que es lo que acabamos de ver recién. Entonces es importante que aquellos que piensan que no tienen tiempo para una alimentación saludable, tarde o temprano van a tener que encontrar tiempo para la enfermedad, ¿no es cierto? Así que ojalá todos nosotros pongamos un poquitito más de ojo en la prevención, en mantenernos bien nutridos para evitar enfermarnos con gravedad, ya sea por el virus que tenemos actualmente o cualquier otro virus que pueda venir en el futuro. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Cristín. Bueno, muy interesante, y claramente acá hay una necesidad, una línea de investigación interesante que por abarcar. Hay varios conceptos que sería muy interesante seguir profundizando. Claramente es un tema incipiente, así que, bueno, les damos dejamos abierto. Hasta el momento no hay preguntas. No sé si esperamos unos minutitos por si alguien quiere consultar algo para que podamos resolver, o probablemente quedó todo claro. No sé, Cristín, ¿quieres dar unos minutitos para que esperemos? O... Claro, sí, si es que tienen alguna pregunta, por supuesto. A ver.
No, hasta el momento no hay preguntas. Y así que, bueno, muchas gracias, Cristín. Muy interesante. Quizás como también carrera podemos empezar a desarrollar algunos tipos de investigación al respecto, que está también muy contingente. Y bueno, los dejamos invitados para la próxima charla online, que es el próximo jueves también a esta misma hora, donde también vamos a estar abordando temas contingentes respecto a la lactancia materna y COVID. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias, Cristín, y nos vemos pronto.